Hola, buenas noches. Día 2 del 11. Bueno, ya estamos en día 3, ya estamos en miércoles. Programa de noche. Vamos a intentar explicar algunas de las cosas que han pasado hoy. Dejaremos para el final un pequeño anuncio que vamos a hacer, que es un poco una repetición de lo que ya hicimos el año pasado. Algunos cuando lo escuchen dirán que ya les suena la historia. Y empezamos un poco con los titulares que vamos a desarrollar hoy. Vamos a hablar en primer lugar de esa subida de las cotizaciones que pretende hacer el ministro Escrivá. Dice que es solo un 0,5%. En fin, hablamos de cantidades aquí que a veces nos dejan sorprendidos. Fíjense que todo es subir, subir, subir. Y parece que, lo hemos dicho más de una ocasión, quienes van a pagar, quienes vamos a pagar toda esta fiesta, vamos a ser las empresas. En este caso, el nivel de cotizaciones de las empresas y de los trabajadores. Se hace cuanto menos curioso cómo se juega con el dinero de terceros. Luego hablaremos del tema de la reforma laboral. Al final se ha sabido de que todo se ha decidido en una reunión, no era una reunión a 3 bandas, ha sido una reunión a 2 bandas, entre Sánchez y Yolanda Díaz. Ninguneada nuevamente Nadia Calviño. Ya hemos hecho la broma de que a lo mejor necesita encontrar trabajo en Conforama o en alguna empresa de sofás, por lo que está claro que aquí lo único que hace es el ridículo de forma continuada. Y lo que de verdad debería interesarnos es quién filtra y por qué se filtra que esa reunión se ha decidido entre 2 solas personas. Está claro que no parece que sea una decisión de Sánchez, con lo cual tampoco hay que ser muy inteligente para pensar quién filtra y con qué intención ha filtrado ese movimiento de palabras, digámoslo así, del tema de la derogación de la ley del PP. Hablaremos también de nuevas cifras de crecimiento que parece que llevan un poco la contraria a todos los datos que está dando el gobierno. En este caso ha sido el Consejo General de Economistas, que también baja en este caso un 0,8% las previsiones de crecimiento. Recordemos, los presupuestos se han hecho sobre esa base y parece que esa base cada vez es más falsa. Hablaremos, como no, también del tema del PP. A ver esa pugna, esos titulares de que no quieren que Ayuso sea la presidenta del PP, esos movimientos también de Cayetana, que dice que hay alguien dentro del PP que parece que quiere destruir al propio PP, y realmente el PP se está convirtiendo casi en una pinza con la Moncloa para eliminar a Ayuso, lo cual es cuanto menos sorprendente. Que el PP se presta a estas cosas. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que había una opción de salvar al soldado Pablo, que era fulminar al soldado Teodoro, pero parece que están uniendo las dos líneas en la misma situación y en la misma predisposición, con lo cual parece que el PP lo único que va a hacer es seguir haciéndose daño internamente, como dice Cayetana, y es algo que no se acaba de entender. Hablaremos finalmente de un tema que nos ha parecido curioso, hablando de filtraciones, la noticia ya es un detalle, pero es importante porque a veces hay que explicar las cosas bien explicadas. La noticia de esa fotografía que van a hacer al presidente Zapatero, creemos que eran 35.000 euros, que va a costar la bromita. Lo curioso del tema no es que haya copado titulares hoy, incluso en diarios ha salido hoy, en la portada, en los digitales, sino que es una noticia de hace casi un mes. Y algunos nos preguntamos, ¿por qué salen estas noticias de hace un mes, que algún medio ya publicó hace un mes, ahora de forma sorprendente? Muchas veces hemos dicho que cuando hay que analizar las filtraciones hay que intentar analizar el por qué y el para qué. Y se hace cuanto menos curioso que haya cosas que pasan y nunca se hablan. Podríamos hablar, por ejemplo, de los másters de Yolanda Díaz, y que de repente aparecen como si fuera la gran novedad, divulgado por los medios de comunicación. Aquí tenemos un ejemplo, en el caso de Zapatero, algo reprobable, pero algo que ha pasado hace un mes, que obviamente sigue siendo reprobable ahora, pero que sorprende que al cabo de un mes se le dé la fuerza que se le da ahora, cuando cuanto menos es un tema que ya está hablado, requete hablado y requete publicado. Es un poco sorprendente estas cosas que pasan en este país y estos movimientos a veces extraños, digamos,
de filtraciones, de cosas que ya se saben. Eso quiere decir, al final, que las cosas que se saben a veces no se publican porque alguien las para. Hay que analizar todo esto para intentar entenderlo. Si les parece, hablaremos por último, de ese anuncio que hemos dicho que íbamos a hacer al final del programa, que es algo que ya hemos hecho el año pasado y que creemos que vale la pena hacer, y más en estas fiestas navideñas, que vamos a hacer con mucha gracia y mucha ilusión, como se hizo el año pasado y que explicaremos al final del programa. Empezamos, si les parece, con la subida de las cotizaciones que ha anunciado hoy Escribá. Ha anunciado que aproximadamente serían un 0,5%. Aquí hay que irse a veces a mirar los presupuestos, y si en los presupuestos sabemos que los ingresos por cotizaciones en la Seguridad Social son alrededor, un poquito más, un poquito menos, de 140.000 millones, y vamos a las cifras, que es importante, el 10% serían 14.000 millones. Vamos a hacer eso que hacemos muchas veces, para que no haya sujeto a error. El 1% serían 1.400 millones. Y el 0,5% que dice Escribá, hablamos de 700 millones que van a hacer pagar a las empresas y a los trabajadores, bueno, en realidad a las empresas, porque les van a descontar a los trabajadores, para pagar, dicen, las pensiones, que curiosamente hablamos de más de 150.000 millones. Ya me dirán, de 150.000 millones de las pensiones, que aportan 700 millones. Y aquí es donde entramos un poco a la dinámica de la complejidad de las cosas y de las cifras de gente que hace charlotadas, digámoslo así de claro. Porque ¿saben que ha prometido, por ejemplo, ayer el presidente Sánchez en la cumbre de Glasgow? Dar para el tema del Fondo Verde del Clima 1.300 millones, o sea, el doble de lo que van a usurar a los empresarios y trabajadores en España. Se va a tirar, vaya usted a saber dónde. Pero es que 700 millones de euros, por ejemplo, es la deuda que tiene Europa luego de ser rescatada. 700 millones de euros es el crédito que ha pedido AENA para intentar sobrevivir. 700 millones de euros, un poquito menos, 525 es el presupuesto del Ministerio de Igualdad, que ya ven la utilidad que tiene. O para ser más irónicos, 700 millones, en este caso de dólares, es el crédito que ha pedido el Barcelona para no ir a quiebra. Fíjense, el Barcelona, el Fútbol Club Barcelona, fíjense el detalle. 700 millones que pueden parecer una miseria en el conjunto de gastos que tiene una sociedad, pero que acaban pagando los que ya están sufriendo la crisis, que son las empresas, los trabajadores de la empresa, de las empresas, que ven aumentar los gastos que tienen. Y esto al final lo que crea es más rigidez en el empleo, menos contrataciones, obviamente. Nadie va a pensar que subiendo las cotizaciones los empresarios van a dar volteretas al aire y van a decir, vamos a contratar más gente. Pues parece que no va a ser así. Va a enfriar todavía más la economía, va a poner más dificultades. Es una economía que, como recuerdan aquellos informes que había internacionales de qué países era más fácil crear empresas, España siempre salía en la parte trasera por las dificultades y por los gastos que genera crear una empresa. Recordemos, para aquellos que no lo sepan, que creemos que por suerte en este programa la mayoría lo conocen, si tú tienes una empresa, vamos a poner un ejemplo que hemos repetido alguna vez, pero que creemos que es interesante, para aquellos que no lo entiendan. Si tú tienes una empresa, pues pagas tus autónomos. Obviamente, autónomo societario, vamos a redondear, 350 euros al mes. Es un poquito más, pero vamos a hacer cifras redondas. 350 euros al mes de autónomo societario, porque obviamente vas a contratar a gente. Imaginemos que contratas una persona solamente y le dices, vamos a pagarle unos 1.000 euros. Eso es lo que él va a llevarse al bolsillo. Pero lo que tú, como empresa, vas a pagar van a ser unos 1.800 euros. Ya tenemos prácticamente 2.150 euros, solamente de eso, ¿eh? Imaginemos, obviamente, que tú como empresario vas a ponerte un sueldo, pero eres así de tonto o de joven y dices, voy a cobrar lo mismo de mis trabajadores, me voy a poner 1.000 euritos más, que con el cambio nos estamos yendo a otros 1.800 y nos estamos yendo ya prácticamente a 4.000 euros. Ojo, aquí no estamos contando ni los teléfonos, ni el local, ni la materia prima, ni nada.
ni los alquileres, ni nada. Y estamos hablando de una empresa con un solo trabajador, que ya debe de tener para pagar al trabajador los seguros sociales, los autónomos y el sueldo del propio empresario, esos 4.000 euros. Ya no hablamos de si tiene beneficios, ya paga el impuesto a sociedades. Nos centramos en esa parte. Échenle que tiene un alquiler, unos teléfonos, vamos a ir barato. Que se monta la empresa con todo el respeto, en Soria o en Teruel, que allí los locales deben ser baratos, el teléfono vale lo mismo, eso no lo vamos a negar, y tienes otros 1.000 euros de gastos, 5.000 euros. Ahora imagínense una empresa que tiene, no sé, un margen del 10%, por citar una cifra. Con lo cual quiere decir que si tiene un margen del 10%, quiere decir que si necesita solo para pagar esas cosas 5.000 euros, tiene que vender cada mes, con el 10%, multipliquen por 10, 50.000 euros. Multiplíquenlo por 12, ya me dirán cuántas empresas en Soria, en Teruel, de un trabajador, facturan 600.000 euros con un margen del 10%. Hombre, opción A, o subes los márgenes para intentar que la cosa funcione al 30, al 40, al 50 o al 100% si es necesario, con lo cual afecta a los consumidores, o no hay manera de hacer negocios en este país con márgenes estrechos. Esa es la realidad que nadie debe huir, y es la realidad que confirma que los políticos siguen sin entender que ese 0,5%, que al final son 700 millones, lo mismo que ha pedido el Barça en un tic-tac, o lo mismo que ha pedido AENA, suponemos, en un pool de bancos también, para conseguir financiar su economía maltrecha, lo van a pedir a todos los empresarios que ya tienen una economía maltrecha y que han sido los auténticos abandonados en esta situación. Empresarios, obviamente, y trabajadores a los cuales les van a subir con la excusa, y aquí viene para lo que nosotros es lo más grave. Hombre, que se diga que hace falta 700 millones en el presupuesto general del Estado, y dices, hombre, mira, joder, teniendo en cuenta el dinero que estamos hablando, parece una cantidad mínima, teniendo en cuenta que de Europa van a venir, según dicen, 140.000 millones, hombre, ahora rascar 700 millones parece cuanto menos una política un poco extraña, digámoslo así, pero que justifiquen que esos 700 millones son para pagar las pensiones, hombre, que señores, 700 millones estamos hablando en un año que va a ingresar la Seguridad Social por esa subida, y las pensiones cada mes son más de 12.000 millones. Si dividimos 700 entre 12, y no me hagan hacer, porque lo estamos haciendo de memoria, ahora una operación rápida mental, porque con la edad algunos nos ponemos un poco complicados con los números, pero 700 entre 12, como pueden imaginar, estoy tirando de la calculadora del móvil, porque si no, no da, nos da aproximadamente, salvo error, a unos 60 millones, 58,3, a unos 60 millones de euros que se van a ingresar de más cada mes. Para un pago de pensiones de 12.000, hombre, ¿qué quieren que les diga? Ya nos gustaría a algunos tener 12.000 de lo que sea, euros o millones, obviamente, pero imaginemos que tuviéramos, para ponernos en el sentido terrenal, 12.000 euros en el banco y nos dijeran un día que hay que gastarse 60 euros. Hombre, pues por 60 euros entre nosotros, ¿se lo vas a pedir a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu pariente? Hombre, es un poco ridículo. Y ahí es donde vamos. Que justificar que en esos 12.000 millones mensuales hay que ayudar para pagar las pensiones poniendo 60 millones es ridículo. Y eso es así, o nos están volviendo a mentir, y no hablamos de un 0,5%, porque si hablamos de un 0,5%, queda claro que la medida no se aguanta por ningún lado. Reitero, para que se quede el tema claro, los ingresos de cotizaciones de seguridad social son sobre 140.000 millones, 136.000, presupuestos generales del Estado. El 0,5 que dicen que van a subir de cotizaciones serían unos 700 millones anuales, unos 60 millones mensuales. Y se dice que van a ser utilizados para pagar las pensiones, que son 12.000 millones cada mes. Sinceramente,
Y bajamos al ejemplo que hemos puesto y lo repetimos. Quien tenga ahora 12.000 millones, no creo que ningún oyente tenga 12.000 millones. Si tiene algún oyente 12.000 millones, por favor, que nos envíe un privado y vamos a intentar hacer el programa un poco mejor o alguna cosa. Pero quien tenga 12.000 euros en la cuenta, o 1.200 euros en la cuenta, vamos a reducirlo más, ¿va a pedir 6 euros en este caso a alguien? Hombre, si tienes 1.200 o tienes para pagar supuestamente 12.000 millones, no te va a ir de 60 millones al mes. Hombre, si vas tirando 1.325 en el Fondo Verde del Clima, vas tirando 700 en las pérdidas de Air Europa, etcétera, 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 hombre, quizás sí. Pero eso nos confirma una cosa clara y evidente. Este gobierno vuelve a mentir, y lo peor no es que mienta, sino que es que cargue las mentiras contra el colectivo que peor lo ha pasado en esta crisis, que son autónomos, empresarios y trabajadores. Hay que decirlo con total rotundidad. Sorprende estas medidas, sorprende estas decisiones, que aparece además cuando nos están vendiendo que todo se soluciona con el maná de Europa, 140.000 millones, ya me dirán qué sentido tiene, excepto que sea humillar a los empresarios, humillar a los autónomos, qué sentido tiene subir las cotizaciones. Siempre decimos lo mismo en este canal, la gente que escuche, si quiere escuchar obviamente, y que luego interprete y que se ponga en el lugar. No todos tenemos 12.000 millones, yo al menos no los tengo, supongo ustedes tampoco, pero reduzcan esa cifra a 12.000, a 1.200 y hagan el mismo cálculo. Y piensen ustedes en esa situación si es necesario ir a pedir esos 6 euros o esos 60 euros en una actuación que algunos creemos que simplemente es la constatación que el gobierno se gesticula más por los odios y por las rabias que por la realidad de la situación. En un día donde además se confirma por fuerte de la Secretaría del Gobierno de Comunicación de que se va a derogar la ley de la reforma laboral del 2012 del PP. Y nosotros lo hemos explicado esta tarde, que era una guerra entre Calviño y Díaz, pero más tarde se ha filtrado la información que la decisión final la han tomado exclusivamente entre Sánchez y Díaz. Y las palabras que se han usado eran dos. Una, lo hemos dicho al mediodía, parece que nos hemos anticipado a la filtración. Vaya usted a saber, si luego de decir nosotros alguien ha dicho que ya que lo ha explicado este señor, vamos a explicarlo nosotros de una manera más eficaz. La palabra clave era que saliera la palabra derogar. Eso lo exigía Yolanda Díaz. Lo hemos dicho al mediodía y lo volvemos a decir, y lo ha confirmado en esa filtración el diario El País hace un par de horas. La segunda, que exigía el gobierno, ojo, como si Yolanda Díaz no fuera del gobierno, fíjense el detalle, era que saliera la palabra, nosotros hemos dicho COE, según parece la palabra chat era consenso. En pocas palabras era lo mismo, empiezan las dos con C, pero hay una pequeña divergencia, supongo lo que nosotros sabíamos y lo que realmente ha pasado. A veces, ya saben, las cosas llegan un poco coartadas. Vaya usted a saber si cuando nos lo han dicho se ha acordado el teléfono y solo ha llegado la C y hemos entendido COE y era consenso. En fin, la cuestión, que ha sido una decisión entre dos personas, Sánchez y Yolanda Díaz, dejando totalmente de lado a Nadia Calviño, que la verdad no sabemos a qué juega, porque le están haciendo cada minuto pasar el ridículo mayor que puede tener un político, que es que lo humillen constantemente. Y el tema fundamental aquí es por qué se filtra y quién filtra esta información. Está claro que parece una victoria si solo lees el titular. Nosotros hemos hablado con gente esta tarde que solo se había quedado en el titular, con gente que no tiene nada que ver con la política, también lo decimos, gente de la calle. Y la frase que se les ha quedado es: se ha derogado la reforma laboral. No han entrado al detalle de si ha de haber consenso o no. Es decir, la palabra victoriosa aquí es derogar. Es la palabra ganadora, que es la palabra que se asocia a Yolanda Díaz, que es la ganadora de esta
carrera. Con lo cual parece claro que si hay una ganadora y una perdedora, que es Nadia Calviño, obviamente, y algunos creemos todo el gobierno y toda Europa, pero la realidad es que si hay una ganadora clara que ya gana, parece, por la palabra, quien filtra que esa decisión además ha sido forzada por esa persona, parece claro que no va a ser el gobierno. Ya es suficientemente humillante, ya que hablamos de gobierno como si fuera una cosa diferente a Yolanda Díaz, obviamente, ya es suficientemente humillante que te coloquen la palabrita para que encima expliques que no es una decisión de todos, sino es una decisión personal en una negociación bilateral entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. Queda claro que quien filtra esa información, esa reunión, es el entorno de Yolanda Díaz, porque aquí lo que hemos dicho e insistimos, Yolanda Díaz no solo quiere ganar, sino que quiere humillar. Y ese es el pequeño matiz que hay que empezar a tener claro. Leíamos hace unos días en algún diario que empezaban a conocer al personaje, que según fuentes socialistas decían que va con el cuchillo en la boca cortando cuellos a todo aquel que no comulgue con ella. Pues aquí viene otra constatación. Yolanda Díaz no solo quiere tirar por el precipicio todo Podemos, que eso ya lo saben Belarra y Montero, y Santiago, el del Partido Comunista también, que se lo quiere chupar, vamos a decirlo así, claro, sino que quiere fulminar todo aquello que no esté a su vera. Y esto es algo muy propio, vamos a decirlo, de los comunistas, de la Unión de República Socialista Soviética. ¿Se acuerdan cuando había las purgas y todas estas cosas? Pues parece que por ahí van los tiros. No es solo que le haya ganado en una negociación, o llámenle como quieran, con Sánchez, a Nadia Calviño y la haya humillado, sino que la rehumilla, filtrando que, oye, chavala del sofá, que tú no vas ni a las reuniones, mira que eres una pringada. Te hicieron pasear el otro día por Trujillo, Nadia Calviño, parece que rima. Te hicieron pasear el otro día mientras yo iba ya de diva, como si fuera en la alfombra roja de Hollywood, y tú allí dando saltitos, point, point, point. Y la realidad es que la humilló una vez, la humilla otra, con la palabra derogar, y la humilla terceramente filtrando, que eso encima lo decide ella en persona con Sánchez, y que Nadia no va a esas reuniones, por favor. ¿Qué pinta Nadia Calviño? Realmente, algunos desconocemos solo una persona con muy poca personalidad, que parece que es, y mucho histerismo, que eso también lo hemos explicado alguna vez, que es lo que nos explica muchas veces de Nadia Calviño, que es una persona de trato difícil, seguramente por sus complejos infantiles, hay que decirlo así de claro, y porque se da cuenta de que la han aupado a esa persona que era conocida en Europa, que era brillante, y se ha dado cuenta que en la realidad, en la cruda realidad, es una perfecta incompetente. Se presentó a aquella candidatura en Europa y le ganó, con todo el respeto, un pringao irlandés. Aquí, la trimáster del Ferrol, la que apoyaba asesores pederastas, la que largan de Galicia, la que saca 0 en las elecciones gallegas. No la gana, no la humilla, la arrasa. Y eso deja en muy mal lugar a Nadia Calviño. Y claro que entendemos que está histérica, y claro que entendemos que es una mujer de trato difícil, porque se da cuenta que la ningunean todos. La suben al estrado sabiendo que no tiene capacidad para nada. Y lo del sofá Calviño que denominamos en este programa, casi le estamos haciendo un favor, porque realmente no vale más que para apoyarse en ella y luego a veces limpiarlo un poquito y ya está. Esa es la realidad de Nadia Calviño, que no se entiende cómo puede seguir en el cargo y cómo puede tener la vergüenza de, con tanta humillación, no irse de una vez. Es un tema curioso porque en el tema económico tenemos un frente complicado, porque está claro que existe la palabra consenso, que se podría analizar si la COE del señor Garamendi, ¿se acuerdan aquel que también le meten goles tan grandes como camiones? Puede hacer un poco de contrapeso a la situación actual. Recordemos que el único que está haciendo contrapeso actualmente al gobierno de este país,
y hay que decirlo con rotundidad, son los jueces. A ellos les han tocado los bemoles y se han cabreado. Pero en la parte económica, ¿dónde están las empresas del IBEX 35? No, haciendo fiestas. Tenemos, como aquí no tenemos patrocinadores, nos da igual, tenemos a la Botín, tenemos al Payete, haciéndole la ola a Pedro Sánchez, porque saben que sobreviven gracias a ellos. Ya no hablamos de las eléctricas y otras. Y esa es la realidad. ¿Qué hemos comentado? Cuando hemos comentado esta mañana el tema del Pollo Carvajal y del CNI, que hace falta gente de Estado en este país, pero no solo gente de Estado en el Estado, sino en las empresas incluso, que piensen como país, y eso no existe. No hay un Payete que piense como España, o una Botín que piense como España, sino solo piensan en lo suyo, que nos parece muy bien, que para eso están en el IBEX, que ganen dinerito, pero los gestores en las empresas importantes y serias del mundo piensan también en los ciudadanos del país que más rendimiento les puede dar. Y lo triste es que nadie del IBEX levanta la mano y dice algo. Y a diferencia de los jueces que hacen una férrea oposición, pero no en el sentido de oposición, sino de defender sus derechos, en la parte económica no hay nadie ni se espera a nadie. Y eso genera tristeza y genera que al final los que mueven este país, digámoslo con rotundidad, no es Payete ni Ana Botín. Son unas pequeñas y medianas empresas, muchos de los que nos escuchan, que se levantan temprano, que es una putada estar oyéndonos a estas horas, etcétera, 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 y que son los que mueven el país, y esos son los que afectan, y esos son los que hacen que, por ejemplo, el Consejo General de Economistas diga que la previsión ya no es el 5,8, ya baja 0,8%, como han hecho bancos, Fondo Monetario Internacional, la previsión de crecimiento sobre la cual está basada los planes generales del Estado. Otra mentira de Calviño. Porque al final, a los que afectan estas situaciones, obviamente, son a todos esos negocios pequeños y medianos que vemos a diario, que ven cómo les aplastan con impuestos, que ven cómo los martirizan, que ven si se pasan un día en pagar el 100, el 200, el 300, todos esos certificados que hay de Hacienda, les crujen a multas, mientras ellos, el resto, la política, vive en una nube aparte, totalmente alejada de la realidad, rodeada de una corte de marcianos, que en este caso sería el IBEX 35, que parece que lo que hacen es todo menos sumar esfuerzos para ayudar a este país a superar esta situación complicada. Si sumamos la oposición, que está en estas batallas, que algunos pensamos, lo hemos dicho muchas veces, cuanto menos absurdas, ahora según parece, el PP de Casado, porque hay que poner ya nombres, y de Teodoro, quiere impedir que la presidenta de la Comunidad de Madrid sea la presidenta del PP, cosa que no sucede en otras comunidades. Cayetana ha hablado esta tarde-noche diciendo que parece que en el PP hay alguien que está poniendo trabanquetas al crecimiento del propio partido. Parece que no está diciendo nada que no sorprenda. Y la realidad es que cada vez parece más claro que en el PP son los mejores aliados del Partido Socialista, no son la oposición, el PP, hay que decirlo con rotundidad también, son los compañeros de viaje del PSOE, porque buscan un día cambiar el turno, fulminar a uno, pero quedarse ellos, porque detrás de toda esta gente hay gente que siempre vive del dinero público. Y les da igual que esté Sánchez o esté Casado, porque saben que cualquiera de los dos no va a preocuparse por España. Y ahí es el gran problema que vemos algunos, que la clase política se preocupa por sus bolsillos y no se preocupa por la realidad de los españoles. Parece un poco sorprendente que en un momento como este, de crisis política, lo íbamos diciendo semanas, y no porque lo digamos nosotros, sino porque es la realidad, parece ridículo que el PP esté preocupado por si Ayuso es o no presidenta, o por si Ayuso ha bloqueado en el WhatsApp a vaya usted a saber quién. Joder, si me preguntan a mí a quién he bloqueado en Twitter, me puedo morir, porque llevo unos cuantos. Pero es que la realidad es la que es. Algunos viven desorientados y el PP parece que es el rey en este momento de la desorientación.
A todo eso se suman cosas que hemos comentado que es importante explicar. Por ejemplo, esto que ha salido hoy en muchos medios, del retrato de Zapatero de 35.000 euros, si nos equivocamos, una bestialidad, pensamos, por hacer una foto. Oiga, la hará de puta madre el señor las fotos. Pero bueno, en fin, no deja de ser una puñetera foto, vamos a decirlo así de claro. Por 35.000 euros yo le hago 3 millones de fotos y que elijan una. Alguna saldrá buena. La realidad no es tanto el detalle, que podemos criticar o no, nos parece una bestialidad, obviamente. Porque fíjense, 35.000 euros, ¿cuántas cotizaciones se ahorrarían las empresas? Lo dejamos ahí. La realidad, y lo que nos sorprende, es que esta noticia es de hace un mes. Es de mediados de octubre aproximadamente. Salió esta noticia ya en diversos medios. ¿Y por qué ha salido ahora? ¿Qué interés hay en poner a Zapatero nuevamente en el escenario? ¿Quién tiene interés en poner a Zapatero en el escenario en este momento? Piénsenlo. Esta es una de esas reflexiones que deberíamos hacer todos. Y hoy martes todavía tenemos cosas pendientes de los juicios que irán saliendo, vamos a decirlo, esta semana vamos a saber novedades sobre todos los temas judiciales. Entre esta semana y la que viene vamos a ver cosas que todavía pueden sorprendernos. En los 3 casos, 4 vamos a citar ya fundamentales. Hablamos del tema SAP, aunque este no nos coja muy cercanos, el tema del pollo, el tema del Haya y el Frente Polisario y el tema de Podemos y las tarjetitas. Vamos a ver si avanza alguno de estos temas. Vamos, nosotros ya vamos a decir que van a avanzar y creemos que habrá que estar pendientes de estas cosas, porque estas cosas al final son las que resquebrajan el mensaje del gobierno de transparencia y todas esas cosas que a uno le sorprenden. Por cierto, el portal Transparencia sigue contestando memeces a lo que se pregunta, pero uno de los oyentes preguntó sobre si cotizaba sobre el IRPF por las vacaciones del presidente, y la respuesta ha sido muy curiosa. El portal Transparencia ha transmitido una parte de Hacienda, pero ellos han respondido que el presidente en ningún momento deja de ejercer la función de presidente, con lo cual, señores, el presidente no hace vacaciones. Según el portal de transparencia del Ministerio, el presidente nunca deja de ejercer, con lo cual todos los viajes, incluidos los de la Mareta, son viajes oficiales. Asimismo reza la respuesta. Suponemos algún lector oyente más también la habrá recibido. Y la respuesta de Hacienda ha sido todavía más cachonda. No dicen de que si tiene que cotizar o no tiene que cotizar, lo cual nos parece excelente, porque no se mojan, porque saben que debería cotizar el presidente en su declaración, y esgrimen que, como son datos personales de la declaración del presidente, no pueden contestar a la pregunta. Fíjense qué transparencia tiene este gobierno, que al final solo los juzgados son capaces de sacarla fuera. Les decíamos, para acabar el programa, que íbamos a comentar una cosa. Bueno, recordarles, por cierto, que mañana empezamos a las 10:45, mañana habrá programa a la mañana, el programa a la noche sigue habiendo, y entre medio a las 10:30, 10:45 habrá el primer programa con Javier Negre, el canal de Javier Negre, 30 minutos en directo. Y agradecíamos el anuncio. El año pasado hicimos una cosa que funcionó bien, vamos a decirlo así, claro, y que nos gustó, que era, como saben, algunos nos dedicamos a otras cosas que no son la política, que era regalar mapas, en este caso, de España y del mundo. Pues vamos a volver con esta iniciativa. El año pasado lo hicimos solo en Twitter, enviamos queremos 2.000 mapas gratis a todo aquel que los pidiera. Pedimos 2 cosas, vamos a decirlo con claridad. La primera, hombre, que lo pida quien realmente no pueda acceder a ellos. El año pasado lo hicimos autónomos, gente en el paro, gente en ERTE, etcétera, etcétera. No vamos a comprobar nada, aquí nos fiamos de la gente, pero si alguien quiere aportar su granito de arena puede comprar mapas para que enviemos más mapas. Pero si alguien no tenga ningún rubor, aquí no guardamos ningún dato ni nada, aquí directamente, ahora explicamos cómo se va a proceder, también lo explicaremos mañana en Twitter. Pero como hay gente que sabemos que no tiene Twitter, lo explicamos aquí. Simplemente a nuestro email confirmado lamoncloa@gmail.com, pongan en el objeto, en el sujeto, pongan regalo mapa, como quieran ponerlo, mapa o lo que sea, o mapa gratis. Pueden elegir uno de los 2 que tenemos actualmente, que es el de España o el del mundo. Son mapas de gran tamaño, de 1 metro por 1,40 aproximadamente, plastificados, que pueden pintar y borrar encima. Hombre, es un producto muy bueno, no hay que decirlo. Y obviamente se envían totalmente gratis. Vamos a incluir Canarias, para nosotros es un coste elevado, vamos a decirlo así, pero vamos a incluir Canarias
Porque al menos nosotros pensamos que Canarias forma parte de España, punto. Y miren, si hay que pagar un poco más, se paga un poco más, no pasa nada. Todos aquellos que lo desean nos envían un email a confirmadolamoncloa@gmail.com poniendo su nombre, dirección, código postal importante, localidad importante, no se olviden, y un teléfono para el mensajero. Todo se hace con la compañía Correos Express, se envían en 24, 48 horas. Hombre, y creemos que para algunos puede ser una manera de tener un regalo que pueden utilizar para regalar a los hijos, a quien quieran, a los nietos. Nosotros no vamos a preguntar nada. Y especificar, perdón, si quieren el mundo o España. Aproximadamente el año pasado hicimos sobre 2.000, creemos que vamos a intentar llegar a esa misma cifra. Lo hacemos porque nos da la real y puñetera gana, también vamos a decirlo de esa manera, porque nos apetece y porque, miren, llegan las Navidades, son tiempos a veces complicados. Con todos los temas que van a venir este año, a lo mejor puede solucionar algún pequeño regalo. Oiga, y aquí lo que decimos, aquí no pedimos nada. Quien lo quiera no tiene que explicarnos nada, ni decirnos, ni pasar, que nos pasaba el año pasado, es que me da apuro. Aquí no debe dar ningún apuro. Aquí directamente se pide, nosotros no vamos a pedir explicaciones a nadie. Nos piden el mapa y tal como se envía, desaparece, obviamente aquí no guardamos datos ni nada, tampoco se preocupen por eso, y directamente se envía el mapa gratuito en 24, 48, si es Canarias también les decimos tardan de 5 a 10 días, también hay que decirlo, y solo eso sí, solo lo podemos hacer en España, también lo tenemos que decir, sabemos que tenemos oyentes de otros continentes, etcétera, etcétera, pero por logística y por los tiempos que son, solo podemos hacer en España. En resumen, quien quiera pedir un mapa gratis, bien de España o bien del mundo, solo debe escribirnos a confirmadolamoncloa@gmail.com poniendo sus datos, nombre, apellidos, obviamente para que llegue, dirección completa, con código postal y localidad y un teléfono de contacto para los mensajeros. Y especificar si quiere el de España o el del mundo, no tiene más misterio. Y nosotros los enviaremos para que todo el mundo, miren, al menos tenga, como se hizo el año pasado, un recuerdo del programa y más en estas fechas. Dicho lo cual, nosotros ya nos emplazamos a mañana, como siempre tienen el Patreon, el canal, la transferencia y como siempre decimos, seguimos.